Uno de los aspectos interesantes que tiene la arquitectura del receptor óptimo basado en filtro adaptado es que permite una interpretación bien interesante en el dominio de la frecuencia, que es más difícil de observar en el caso de la arquitectura original del receptor de correlación. Entonces, lo que queremos hacer es análisis del receptor óptimo o del filtro adaptado óptimo en el dominio de la frecuencia. Y ahí consideren la señal SI, su filtro adaptado es la señal Q sub I, y sabemos que esta es igual a S sub I de t menos t. Ahora, si tomamos transformada de Fourier, entonces la respuesta de frecuencia del filtro adaptado I, 0 o 1, ¿no es cierto?, es igual a la transformada de Fourier de S sub I de t menos t, es igual a E a la menos J2 pi ft por S sub I de menos f, y esto a su vez es igual a E a la menos J2 pi ft de S sub I conjugado de f, esto por propiedades de la transformada de Fourier. Entonces, cuando uno compara la respuesta de frecuencia de el filtro adaptado dada por esto y la respuesta de frecuencia de esta señal, entonces nos damos cuenta inmediatamente que notamos que ambas tienen exactamente la misma respuesta de magnitud. ¿Sí? Vale decir, si aplicamos módulo a esto, ¿no es cierto?, este fasor desaparece y la conjugación no es relevante, por lo tanto, en magnitud, la señal y el filtro adaptado se ven iguales. Entonces, pensemos que esta señal es, por ejemplo, un pulso rectangular. Y en ese caso, lo que tenemos en frecuencia es una señal que tiene este aspecto, ¿no es cierto? Sabemos que tiene una forma de seno de x sobre x, esto es S sub I de f, y recuerden que si estamos en una modulación como BPSK o QPSK, entonces el pulso rectangular es siempre el mismo, lo único que cambia es la fase de la señal. Por lo tanto, en cualquier SI, en cualquier caso de I, 0, 1, en todos los ejemplos que hemos visto, el espectro de magnitud siempre es este y el mismo. Ahora, grafiquemos también la densidad espectral de potencia
del ruido térmico, que sabemos que es blanco. Lo hemos llamado S sub W de F. Este punto aquí es N0 medios. Y finalmente, grafiquemos la respuesta de frecuencia del filtro adaptado. Esta de acá en magnitud. Y para eso simplemente duplico la original y lo que hago es cambiarla de color, por ejemplo, a azul. Esta no. Ahí está. Y esto vendría a ser entonces la respuesta de magnitud del filtro adaptado y correspondiente. ¿Y por qué hemos dibujado la densidad espectral de potencia del ruido blanco? Por dos motivos. Porque, si se acuerdan, cuando hicimos el proceso del límite que toma el criterio de decisión óptima con K muestras y toma infinitas muestras, hicimos esta observación que si se toman infinitas muestras, ello es equivalente a que el filtro limitador de ancho de banda del ruido, limitador de potencia del ruido, se va a infinito. Por lo tanto, efectivamente, en nuestro receptor óptimo, esta señal es la señal S sub I que se está recibiendo más el ruido blanco W, no el ruido filtrado N. Porque así hemos construido, eso fue parte de cómo hemos sintetizado nuestro receptor óptimo. Entonces, a este filtro y a este filtro está efectivamente entrando ruido blanco gaussiano, que es esto de acá. Pero lo que está ocurriendo, y esta es la interpretación que podemos dar al receptor óptimo, gracias a que hemos entendido que hay una implementación equivalente del correlacionador basada en filtros, la interpretación que podemos dar es justamente una de filtrado. El filtro adaptado lo que hace es limitar la potencia del ruido. Pero no solo limita la potencia del ruido, sino que filtra en una forma sumamente astuta, en la cual rechaza porciones de frecuencia donde no hay señal, donde la razón entre la energía de la señal y el ruido, la razón señal a ruido, es muy baja, rechaza porciones de señal con razón señal a ruido muy baja, y deja pasar donde sí hay señal, y deja pasar en proporción a la cantidad de señal que hay. ¿Sí? Entonces, esta interpretación del filtro del receptor óptimo como filtro adaptado es sumamente interesante porque justamente nos permite hacer esta observación clave. El filtro adaptado deja pasar frecuencias con buena razón señal a ruido, con buena SNR, y rechaza frecuencias con mala razón señal a ruido. Además, el filtro adaptado limita la potencia
total del ruido a un valor finito. O sea, hay una respuesta intuitivamente satisfactoria, también en términos de razón señal ruido y en términos de limitación de potencia de ruido, que trae implícito el receptor de correlación y que se revela en el momento en el cual lo vemos desde el ángulo del filtro adaptado.